Siempre tuve un interés en el periodismo. Siempre quería escribir, siempre quería contar la realidad y sobre todo las cosas que estaban fallando en la realidad. Entonces decidí estudiar ciencia política para tener un entendimiento de las instituciones y de las cosas que se encargan de que las cosas funcionen, para después poder reportear sobre eso. Y poco a poco le fui buscando el camino al periodismo. Y finalmente me fui a hacer la maestría de periodismo y ya desde entonces hago periodismo de tiempo completo. Desde que el Chapo estaba en Nueva York, yo estaba como pensando, me gustaría cubrir el juicio y no sabía bien cómo llegar. Y era justamente porque yo siempre pensé que fue algo muy histórico. Alguien del tamaño del Chapo Guzmán, las pruebas de la Fiscalía reunían 30 años de investigaciones de Estados Unidos sobre narcotráfico en México y Estados Unidos. Y me parecía una cosa que yo quería presenciar de primera mano. Yo creo que para Estados Unidos fue muy importante porque el Chapo se había convertido mediáticamente y a través de los años en un poco como la personificación del mal, que para los Estados Unidos representaba una gran victoria poder encarcelar y poder ganarle en ese sentido. Entonces fue un juicio yo creo que muy político por la figura que representaba el Chapo Guzmán. Para los periodistas mexicanos no dejaba de ser el vínculo con el crimen organizado, que es causa o culpable junto con otros factores de todo lo que vive en México, de violencia, de desapariciones, de fosas, de violaciones a derechos humanos. Toda la crisis que está viviendo México, para nosotros había pistas ahí de lo que permite que suceda. Y yo creo que para los medios internacionales era un poco más un espectáculo. Creo que todo el juicio se sentía en ciertos momentos como una película, ¿no? Entonces, definitivamente había personajes que resaltaban. Un personaje que a mí me gustaba mucho su rol en el juicio era uno de los abogados de la defensa, William Purpura, porque era este hombre como muy elegante, muy sobrio, calvo, con unos ojos azules, y era muy propio en sus preguntas, trazaba las preguntas de tal manera que envolvía a los testigos y al final los hacía quedar como unos mentirosos, de manera muy sutil y muy elegante. Entonces, ver cómo iba a ser toda su estrategia era muy entretenido, ¿no? Después había gente como los testigos. Yo creo que de las que mayor impresión me dejaron fue Lucero Guadalupe Sánchez López, la que fue diputada en Sinaloa y después fue amante del Chapo. Y su testimonio como mujer me parece que nos deja entender mucho de las carencias y de las diferentes violencias de México. Me generó muchas sensaciones. Al principio mucho impacto, ¿no? Y como mucha responsabilidad de sentir que estaba ahí. Después eso se fue convirtiendo en un agotamiento físico y emocionalmente en un reto de seguirme distanciando y seguir siendo objetiva con lo que yo estaba percibiendo. Y finalmente yo creo que con lo que me quedo es con que fue un evento histórico y una oportunidad enorme de presenciarlo y una responsabilidad muy grande de contar lo mejor que yo pude lo que estaba sucediendo allá adentro. Profesionalmente yo creo que me abrió muchas puertas. Fue una experiencia de muchísimo aprendizaje. Aprendí muchísimo de muchísimos colegas, de mis colegas ahí y de Río 12. Bueno, me permitió escribir este libro que me abre muchas puertas, ¿no? Entonces fue una inversión muy fuerte de mucho trabajo que trajo muchas cosas buenas y personalmente me deja mucha humildad. De ver todo lo que aún no sé, de saber que tengo mucho que aprender, de apreciar lo difícil que fue este momento y reconocer que el esfuerzo también vale la pena. Y fue un crecimiento en ambos sentidos muy, muy grande. Era tan impresionante estar ahí y justo esto que parecía una película, que yo sentía que todo esto era un momento muy histórico, que así como yo no quería perderme ni un instante, quería que más gente lo viera. Llegó un momento en que las notas informativas, para mi gusto, se quedaron cortas. Pero había tanto que sucedía, digamos, tras bambalinas que no se podía contar o no había espacio para, que de ahí surge la idea del libro, para poder llevar al lector a todo lo que era estar ahí adentro. Intenté ser muy cautelosa y lo estuve yo todo el tiempo monitoreando con mis editores de Río 12, estando consciente de que México es un país con índices de violencia contra los periodistas altísimo, y en un tema muy delicado, ¿no? Y la sensación todo el tiempo era que estábamos publicando información que ya era pública. O sea, al no estar indagando en cosas que no se sabían, la sensación de nosotros fue que ese riesgo bajaba. E intenté todo el tiempo ser muy cuidadosa con no hacer juicios de valor, con no usar calificativos y realmente ajustarme a mi labor, que era informar lo que ahí pasaba adentro, ¿no? También es importante que la gente vea que estás trabajando, que vea que estás entrevistando, que vea que estás presenciando, ¿no? Y ser muy cuidadoso con lo que comunicas, estar seguro de que es cierto y corroborar lo más que puedas. Me gustaría escribir más libros, me gustaría escribir de una diversidad de temas, tal vez no necesariamente de crimen organizado. Me interesan temas como el de Lucero, por ejemplo, de violencia de género, diferentes tipos de violencias, injusticia. Entonces, pues vamos a ver.